Paz y bien. Aquí estoy con ustedes, el hermano Jesús María Bezanotea, con mucho gusto. Un tema más de nuestro catecismo evangélico. Ahora ya, después de las introducciones que hemos hecho en días pasados, entramos de lleno en el tema del credo, de nuestro credo, que en la Iglesia Católica, que es el corazón de nuestro catecismo. Bueno, pues el primer tema que vamos a tocar es obviamente el misterio de Dios, puesto que el credo comienza diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios es un misterio insondable, cuya presencia se manifiesta en la vida del ser humano de muchas maneras y que provoca muchos interrogantes. Pero también la negación de Dios sume al ser humano en un interrogante existencial que cuestiona su razón de ser y su presencia en este mundo. Dice el Concilio Vaticano II que la negación de Dios o de la religión no constituye, como en épocas pasadas, un hecho insólito e individual. Se presenta no rara vez como exigencia del progreso científico y de un cierto humanismo nuevo. Al hablar del ateísmo, este concilio describe distintas actitudes ante el misterio de Dios. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios. Hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna. E incluso hay quienes niegan a Dios por no aceptar el fenómeno del mal que no se entiende en la órbita de una historia dirigida por un Dios bueno y omnipotente. Hasta aquí el texto y pensamiento del concilio. Dicho esto, a modo de introducción y contextualización histórica, comencemos por decir que el término misterio lo voy a usar frecuentemente. Sin embargo, el sentido del mismo no es precisamente el de algo confuso o imposible de conocer, sino algo semejante a realidad, teniendo en cuenta que ciertamente todo lo que rodea a Dios y la historia de la salvación, así como el mundo de la fe, tiene algo de inefable, que está más allá de lo que nuestras capacidades y categorías humanas pueden abarcar. Entonces, a esta inefabilidad de lo que constituye la divinidad, lo solemos llamar misterio. Lo llamamos misterio. Al respecto, podemos recordar las palabras de San Pablo cuando escribe: oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y también escribe a los Corintios: ¿acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación apostólica, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Así escribía San Pablo en su carta a los Corintios. Veamos ahora el testimonio de Jesús.
Efectivamente, Jesús es el verdadero testigo y maestro que viene a evangelizarnos con su palabra y con su vida para conocer al Dios verdadero, a ese Dios que al igual que en aquel tiempo en Atenas, hoy en nuestro mundo occidental concretamente, se ha convertido en un Dios desconocido. Recordamos las palabras iniciales de la carta a los hebreos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Y qué nos enseña Jesús sobre Dios? ¿O quién es el Dios de Jesús? Comencemos con la petición de los apóstoles que le piden a Jesús que les enseñe a orar. Les enseñara una fórmula para orar o le pedían les dijera cómo dirigirse a Dios. Lo que importa es la respuesta de Jesús, que viene a responder ambas necesidades. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Es la imagen y concepto de Dios que Jesús quiere inculcar a los suyos. Padre nuestro que estás en los cielos. No era un concepto totalmente nuevo, puesto que hay textos en el Antiguo Testamento donde se habla de Dios como Padre. Pero es importante constatar que es el primer concepto que se le corre a Jesús para orientar la oración de sus discípulos, como era su propia oración, como lo vemos en ocasiones, como la agonía de Jesús en el huerto, cuando Jesús ora, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, o cuando desde la cruz le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y sobre todo en su oración después de la cena en el Evangelio de Juan, Padre, ha llegado la hora. Hónrame, Padre, con aquella gloria. Padre Santo, protege a los que me has dado. Te pido que todos sean uno, Padre. Padre, yo deseo que, Padre justo. Todas estas referencias encontramos en el capítulo 17, el último capítulo del Evangelio de Juan, referido al ministerio de Jesús antes de comenzar el relato de la pasión. ¿Y qué nos enseña Jesús sobre el Dios Padre a quien vamos a rezar? Ante todo, nos dice que es Padre nuestro, poniendo de relieve que la fe en Dios nos lleva a tener presente otro misterio que toca fundamentalmente nuestra vida. No es una relación individual. Así lo recuerda el documento conciliar mencionado anteriormente. Dios no creó al hombre en solitario, desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. Documento de la Iglesia en el mundo actual, número 12. Y por ser Padre de todos, las peticiones que Jesús nos sugiere en la segunda parte se hacen en nombre de todos. Danos hoy nuestro pan, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer, líbranos del mal. Prestemos también atención a las peticiones que siguen a la invocación de Dios Padre. Primero, que estás en el cielo. A través de estas palabras se indica esta imagen sublime de un Dios inaccesible en cierto modo, Señor de todo el universo, cuyo rostro nadie puede ver y seguir viviendo como creían los israelitas en el cielo. Ese lugar imaginario para nosotros, más allá de las nubes.
pero simbólicamente, ¿dónde ubicamos a Dios? Santificado sea tu nombre. Lo primero que le toca al ser humano en relación a Dios es darle gloria, venerar su nombre. Por ello, el segundo mandamiento del Decálogo: no tomarán en falso el nombre de Yahvé. Se va a decir que el nombre es el símbolo de la persona. El nombre identifica a la persona. Por ello, los nombres que se dan a Dios son descriptivos solamente de su condición o de su poder. Ninguno puede identificarlo adecuadamente. Por ello, Dios le dice a Moisés cuando le pregunta su nombre: yo soy el que soy. Venga a nosotros tu reino. La institución monárquica está en los inicios de la historia de Israel y estaba en los pueblos que lo rodeaban. Por ello, hablar del reino es hablar del ámbito de influencia, de poder y de presencia del monarca. Esta petición expresa el deseo de que la riqueza espiritual de Dios, como Jesús la describirá, gracia, misericordia, paz, amor y verdad, venga a nosotros, esté presente entre nosotros. Hágase tu voluntad. A través de esta petición estamos confesando nuestro acatamiento total a los designios de Dios, rechazando la tentación de seréis como dioses y asumiendo la actitud del hombre nuevo, que es Jesús, que viene a este mundo para hacer su voluntad. La siguiente petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Entramos en la segunda parte del Padre Nuestro y por esta petición estamos expresando nuestra condición comunitaria de vida. Nos preocupamos de nosotros y de los demás. Confesamos que tenemos todos los mismos derechos para satisfacer nuestras necesidades y pedimos a Dios que así sea. A través de esta petición también proclamamos algo inherente a la condición de padre, que es ser proveedor. La providencia de Dios sobre todos la proclamará Jesús con matices muy concretos, como veremos más adelante. Y luego decimos: perdona nuestras ofensas. Al pedir perdón a Dios diariamente, proclamamos no solo su bondad y misericordia, sino también su comprensión y su paciencia, algo que nos cuesta mucho a los humanos. De ahí la pregunta de Pedro a Jesús: ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Luego decimos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y aquí Jesús nos invita a pensar en un Dios solícito, pendiente de nosotros, como un padre que está cuidando a sus niños pequeños, que al menor descuido le hacen una travesura. Es la historia del pecado y de la vulnerabilidad desde el principio de la humanidad. De aquí también la tradición de los ángeles custodios, apoyada en las palabras de Jesús cuando dice que sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, hasta aquí la enseñanza de Jesús sobre el Padre a través del Padre Nuestro. Veamos ahora qué nos dice sobre el Padre en el Sermón de la Montaña.
En el Sermón de la Montaña es donde Jesús nos describe mejor a Dios, donde nos da esa imagen de Dios que es la que Él mismo proyecta en sus palabras y en su conducta. Ante todo, es un Dios Padre celestial que muestra su amor por nosotros mirando por las necesidades de todos. Hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Y de esa forma es nuestra inspiración para llegar a la perfección de vida cristiana. Es también el Padre que ve en lo secreto, es decir, que conoce nuestro corazón y cada detalle de nuestra vida. Como eco del primer mandamiento del Decálogo, no habrá para ti dioses delante de mí, nos dice Jesús que el servicio a Dios es único e incompatible con cualquier ídolo. Así lo expresa cuando nos dice: no podéis servir a Dios y al dinero. Otro rasgo que Jesús gusta elaborar sobre Dios es su providencia. Es un Dios providente que cuida de todas las criaturas, de su vida, de su alimento y también de su belleza. Pero mucho más cuida de nosotros. Por nuestra parte, dice, cuidemos de buscar primero su reino y su justicia, y todas las demás cosas se nos darán por añadidura, porque, como añade el Evangelio de Lucas, a vuestro Padre le ha parecido bien regalaros el reino. ¿Cómo se manifiesta este Dios Padre? Hay un texto especialmente significativo en el que Jesús nos dice dos cosas muy importantes al respecto. La primera es que Dios se manifiesta a los pequeños o sencillos de corazón. La segunda, que para conocer a este Padre Dios, Jesús es el intermediario. Estas son las palabras de Jesús. Respecto al primer punto, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Respecto al segundo, nos dice, nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Para nosotros cristianos, aquí hay una clave fundamental para conocer a Dios, Jesucristo. Él es el Maestro, Él es su testigo. Toda nuestra teología tiene que pasar por Jesucristo, por el testimonio de su palabra y de su vida. Por ello, nos viene a decir que conocer a Dios es gracia. El Dios de Jesucristo se manifiesta a los de corazón sencillo. Recordemos que en el ministerio de Jesús, los fariseos y escribas, magistrados y sacerdotes, son los que rechazan su ministerio y su enseñanza. Caso concreto, el de Nicodemo. Y en el Antiguo Testamento leemos en el profeta Isaías: en ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Y el ejemplo perfecto está en María. María, la Virgen, que se confiesa esclava del Señor y abre su corazón a la voluntad de Dios con las palabras tan conocidas y hermosas. Hágase en mí según tu palabra. En esta ocasión Jesús le llama Señor del cielo y de la tierra, añadiendo al concepto divino este rasgo de dominio sobre la creación entera,
algo que está muy dentro de la fe del Antiguo Testamento y en la tradición orante de la Iglesia, que inicia la mayor parte de sus oraciones con la invocación Dios Todopoderoso y Eterno, o Dios Omnipotente y Misericordioso. Fíjense, la próxima vez que vayan a la celebración de la Eucaristía. Un rasgo, vamos a ver ahora, un rasgo prioritario de Dios Padre. Un rasgo que Jesús pone de relieve y que, como digo, lo consideramos prioritario sobre nuestro Dios, es el de la misericordia. Misericordia que se traduce en perdón. Partiendo de que la historia de salvación es fruto de la misericordia de Dios, Jesús nos habla del perdón de Dios como regalo de su misericordia. Así, en la parábola del Hijo Pródigo, donde nos describe a ese padre que espera ansiosamente la vuelta del Hijo, que lo abandonó y lo despreció, y que hace fiesta cuando regresa arrepentido. Así, en la parábola del perdón, cuando presenta a Dios como el amo que perdona la deuda de uno de sus siervos, porque simplemente se lo pide, o cuando le traen a la mujer sorprendida en adulterio, y después de poner en vergüenza a sus acusadores, la despide con las palabras, vete en paz. O en el caso de aquella otra mujer que unge sus pies en casa de Simón el fariseo, alabando su gesto como un gesto de amor que merece todo el perdón. O el paralítico descolgado ante él cuando estaba en una casa rodeado de gente que lo escuchaba, incluidos algunos fariseos a quien Jesús, antes de curarlo le dice, tus pecados te son perdonados. El testimonio de San Pablo, vamos a ver ahora, pasamos, que nos queda poco tiempo, pero iniciemos el testimonio de San Pablo para aprovechar el tiempo. Quizás sería bueno recordar a San Pablo de nuevo cuando llegó a Atenas, ciudad de un alto nivel cultural, donde los que se reunían en su centro cívico de cultura le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Así que aprovechó la invitación para dirigirse a ellos y decirles, atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que adoráis sin conocer, eso es lo que yo os vengo a anunciar. Como fruto de estas páginas e imágenes de Dios que aquí se exponen, vienen ahora tres preguntitas. ¿Tienes claro cuál es la imagen de Dios que más te inspira una relación con Él? ¿Cuál ha sido hasta ahora? ¿Cuál va a ser desde ahora la imagen de Dios que te va a motivar a una relación más íntima y personal con Él? Imagen, primero, la imagen de Dios. ¿Cuál es la que más te inspira? La imagen de Padre, la imagen de Todopoderoso, la imagen de su providencia, su misericordia. ¿Cuál ha sido hasta ahora esa imagen y
¿crees que tendrías que cambiar esa imagen por una imagen más concorde con la imagen de Jesús, con la imagen del Evangelio? San Pablo, ya hemos mencionado antes, cómo se ensimisma, bueno, es que ensimismar se extasía, se queda así como fuera de sí, contemplando el misterio de Dios. Y dice, oh, misterio maravilloso de Dios. ¿Quién? ¿Quién puede conocerlo? La profundidad, la grandeza, la sublimidad del misterio de Dios. Y admira su sabiduría y admira su poder como propio de un judío que era San Pablo, para quienes la majestad, el poder, la grandeza de Dios era lo que más les impresionaba. Bien, pues ciertamente que a todos cuando somos niños nos gusta y nos entusiasma una imagen de Padre también maravillosa. Pero, más allá de esta imagen maravillosa de Dios, conservemos esta imagen que Jesús sobre todo nos inculca, la imagen de un Padre que aunque está allá en los cielos, también hace su morada en nuestro corazón. Quiere hacer su morada en nosotros cuando sencillamente, como María, aceptamos su palabra y dejamos que esa palabra anide en nuestro corazón juntamente con su Hijo y con su Espíritu Santo. Pues es todo por hoy. Hemos concluido este tema del misterio de Dios y Dios mediante seguiremos con el siguiente tema, el misterio de Jesucristo. Paz y bien.